Mi nombre es Guillermo Franco y en este apartado voy a hablar acerca de la didáctica. Más concretamente, daré mis propios enfoques y punto de vista en base a los conocimientos desarrollados en clase y las experiencias adquiridas. Si bien la didáctica tiene muchos conceptos, enfoques, definiciones y objetos, el concepto más acertado y conciso lo daré a través de la definición de José María Parra, publicado en el año 2002. El autor cita lo siguiente: la didáctica es una disciplina de la educación de carácter teórico-práctico, cuyo objeto de estudio son los procesos de enseñanza-aprendizaje y cuya finalidad es la formación integral del alumno por medio de la interiorización de la cultura. Asimismo, es importante entender que la didáctica cumple con un amplio espectro de definiciones y perspectivas, razón por la cual no nos podemos limitar a definirla a través de un solo autor. Por otro lado, una persona fuertemente arraigada a estos conceptos es la autora María Cristina Davini, quien en uno de sus capítulos divide a la enseñanza, un concepto fundamental de la didáctica, en varios ejes. Entre ellos destacamos los más importantes: la enseñanza como sistema de interacciones reguladas, la enseñanza como secuencia metódica de acciones, la enseñanza como mediación social y pedagógica, y por último destaco a la enseñanza como acción intencional y de transmisión cultural, la cual explica la transmisión voluntaria y consciente de información de una generación a otra, considerando dichos datos como socialmente válidos y éticamente valiosos. Con este último concepto en mente, pasaré a explicar una actividad muy interesante hecho en clase que consiste en la planificación. La planificación es una serie de pasos y secuencias que se caracterizan por un plan de trabajo, la estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los instrumentos y medios de trabajo. Una planificación debe tener un fino propósito que se intentan concluir a través de métodos y estrategias. En este caso realizamos una actividad que consiste en trabajar con alumnos del colegio secundario, llevando a cabo un proyecto en el que se complementan dos materias, que son formación ética y matemática, y desarrollamos un contenido transversal y un contenido disciplinar. El contenido transversal que elegimos fue la violencia de género, pues a nivel social nos pareció interesante, puesto que en estos tiempos esta se da cada vez con mayor frecuencia y es necesario como objetivo general generar en los alumnos instancias de recapacitación, prevención y anticipación a cualquier situación que implique violencia de género. Y el contenido disciplinar propuesto fue la estadística. Durante esta planificación enseñamos a los alumnos a construir gráficos de distintos tipos que se dan en la materia estadística y les hicimos recopilar información de datos de violencia de género con los que trabajaron en formación ética con su respectivo profesor. De esta manera intentamos la articulación interdisciplinar de contenidos entre ambas materias, aprendiendo a analizar y crear datos estadísticos y concientizando simultáneamente el interés por la violencia de género como objetivos específicos. Para llevar a cabo esto tuvimos que tener en cuenta antes una serie de puntos muy importantes. Como primer paso nos preguntamos: ¿qué autonomía le vamos a dar al estudiante? Esto va a ser determinante para el aprendizaje del alumno, pues pone límites dentro de su habilidad para llevar a cabo sus actividades cognitivas. Luego propusimos metas y objetivos que ya mencioné anteriormente. Es importante acá replantearse qué se espera que aprenda el alumno, qué quiero yo que aprenda, qué resultados espero obtener, y dentro de esta última se verificará la efectividad de las actividades propuestas y así podremos observar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes y el resultado del proceso de trabajo. Por otra parte, los productos fueron importantes, puesto que estos están compuestos por construcciones, presentaciones y exhibiciones que realiza el docente para la mejor comprensión del alumno. Las actividades de aprendizaje en este caso fueron la construcción de gráficos, recopilación de datos, la plasmación de los contenidos transversales a los disciplinares, entre otros. También el apoyo instruccional fue determinante, pues el alumno necesitará siempre el apoyo del docente para llevar a cabo la actividad propuesta. El profesor guía al alumno en base a los conocimientos y habilidades que él desea inculcar en sus educandos. También, como siguiente tip, el ambiente de trabajo es importante.
pues este varía en función de los intereses e intenciones del profesor. En nuestro caso, el ambiente seleccionado fue el aula, pues nos pareció un lugar donde no se disipa demasiado la atención, como puede suceder en otros lugares abiertos. Por último, tuvimos en cuenta los recursos utilizados. En nuestro caso trabajamos con la pizarra, materiales para construir gráficos como pueden ser regla, compás, escuadra y libros teóricos de donde fueron extraídos los valores para la elaboración de gráficos. El proyecto fue llevado a cabo en 12 clases, las cuales fueron divididas para dar lugar a una secuencia de actividades donde les dimos a los alumnos las fundamentaciones y pautas para la realización de gráficos estadísticos, su importancia en la matemática y en la vida cotidiana, realizando cada cierta cantidad de clases una revisión en formato práctico del nuevo tema aprendido, donde cabe destacar también que los mismos alumnos realizaban una fase de autocontrol con el fin de aprender a evaluar mejor la calidad de su propio trabajo. Durante esta fase, nuestro rol fue más bien el de asesor o persona de apoyo, solo interviniendo en caso de que los alumnos no se pongan de acuerdo en cuanto a la valoración de los resultados conseguidos. Otorgamos en esta instancia una autonomía media a los alumnos, es decir, negociamos con ellos. Dicho de una manera más explícita, los docentes propusimos el tema y la consigna, y ellos dispusieron del tiempo, dentro de lo que dura una clase, que fuese necesario hasta completar la tarea. De esta manera logramos que no sientan la presión del tiempo y consideramos que de esa manera podían desenvolverse mejor. Una vez culminadas las actividades pasamos a la evaluación, que es un proceso sumamente importante y fundamental dentro de este proyecto. La evaluación es el proceso de obtener evidencias que nos permitan juzgar el grado de logro de los objetivos de aprendizaje. En esta fase corroboramos que se hayan cumplido los objetivos propuestos al principio. Si bien existen una gran cantidad de formas de evaluar, tuvimos en cuenta algunos factores determinantes. Durante las clases se realizaron procesos de evaluación, entre ellos destacamos la evaluación basada en resultados, donde se evalúa el trabajo de los estudiantes para determinar lo que han aprendido. La evaluación basada en pruebas o exámenes, en el cual los estudiantes dieron respuestas a preguntas orales, representando la respuesta correcta lo aprendido. El reporte de evaluación, donde los estudiantes dan su propia evaluación acerca de lo que aprendieron. También se conoce como coevaluación. Y por último, tenemos la evaluación basada en desempeño, donde el alumno realiza una actividad para demostrar lo que ha aprendido. Este elemento fue fundamental en la evaluación final, pues nos permitió como docentes verificar la capacidad de autonomía de los alumnos, la habilidad de trabajar y aplicar lo aprendido en clase a la vida cotidiana y a cualquier situación presente. Esta prueba tuvo un carácter integrador. Dividimos en grupos a los alumnos y eligieron un tema al azar relacionado con el contenido transversal propuesto. La actividad consistió en construir el gráfico adecuado a la circunstancia para representar los datos que componían a dicho contenido. De esta forma monitoreamos el interés por parte del alumno en aplicar la estadística a otros contenidos, la capacidad analítica, la integración de conocimientos y la dedicación a lo largo de las clases. Concluyendo esta fase, se puede resumir el proyecto hecho en 3 pilares básicos que se fundamentan a través de distintos autores especializados en el tema. La planificación, donde se propone distintas metodologías y recursos de aprendizaje y el enseñante pasa a ser un mediador entre el conocimiento y los alumnos. La enseñanza, donde se apoya la búsqueda de conocimientos y se verifica el desarrollo de actividades. Y por último, la evaluación, en el cual se verifican los resultados obtenidos en base a lo enseñado y se llevan a cabo algunas correcciones necesarias. Como conclusión final, considero que la enseñanza y el aprendizaje se componen de una infinidad de métodos para ser llevadas a cabo. Las formas de enseñar, la predisposición del docente, la forma de ser de cada alumno, varían a lo largo del tiempo, por lo que es necesario pensar y repensar nuevas estrategias para enfrentar nuevos obstáculos de aprendizaje. El uso de las tecnologías ayudan mucho en estas instancias. El docente debe tener bien en claro sus objetivos antes de realizar cualquier proyecto, pues de esta manera se asegura un buen desempeño y planificación para lograr cambiar la mentalidad de los alumnos y así, a través de sus capacidades, formar ciudadanos para un futuro mejor. Estas fueron mis experiencias y aprendizajes adquiridos en la materia.
la comparto con ustedes y espero les sirva. Hasta la próxima.